mí lo que me interesa ahora es analizar los discursos que se han dicho sobre Tacna. Tacna es una región que estuvo en conflicto y que fue cedida a Chile cuando se dio la Guerra del Pacífico. Esto es lo que nos cuenta en esta entrevista Giovanna Polarolo, y hoy conversamos con ella. Nosotros somos Hablemos Escritoras, transmitiendo desde Austin, Texas, y ella es poeta, narradora, ensayista y guionista cinematográfica peruana de ascendencia italiana. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se licenció en Lingüística y Literatura. Su obra explora con lucidez temas como la intimidad, la memoria, el cuerpo, la identidad femenina, la ironía cotidiana, las tensiones familiares. Muchas gracias a Carmen Ollé por hacer posible esta conversación. Bienvenida ella a este episodio de nuestro podcast y a nuestra enciclopedia en www.hablemosescritoras.org. Yo soy Adriana Pacheco. Hace no mucho tuve el gusto de entrevistar a Carmen Ollé. Qué delicia. Los invitamos de verdad a que vayan y escuchen el episodio 680 en donde la tenemos. Y bueno, ella me platicó de una manera tan dulce, pero de verdad es tan dulce y a la vez tan alegre, de una amistad que tiene con una escritora, guionista, cineasta, una gran figura de nuestras letras y que yo desde hace mucho tiempo ya la estábamos pues saboreándonos tenerla en Hablemos Escritoras. Ella es Giovanna Polarolo y me da muchísimo gusto, Giovanna, tenerte hoy en Hablemos Escritoras. Qué orgullo, qué honor para nuestro proyecto. Muchas gracias, Adriana. Es un gusto compartir con ustedes y formar parte de este bonito proyecto que ustedes tienen. O proyecto no es una realidad. Gracias. Hablemos de escritoras, me gusta mucho. Ay, gracias, muchas gracias desde acá y todo el equipo, de verdad que sí, no, nunca sabe uno quién le escucha a uno a Sí, la distancia, ¿no? Siempre es algo como que misterioso, ¿no? sí, es como el libro, ¿no? También, que no sabes a quién le va a llegar, quién lo va a leer. Claro, claro. Oye, quisiera yo empezar, hay tantas maneras de abordar tu obra, tu trayectoria, que me pareció un poquito complicado elegir por un lado o por el otro, y creo que el guionismo me parece que es algo muy importante porque empiezas a escribir guionismo en una época en la que no había muchas mujeres guionistas, ¿o sí? ¿Cómo fue ese inicio, ese tiempo? No, bueno, fue a fines de los 80. Pero para mí es como una etapa ya pasada. O sea, no me siento guionista. Mi vida la orienté por el camino más de la escritura, porque me di cuenta que lo que a mí me gustaba era escribir y escribir para mí, ¿no? El guión es un trabajo, no digo que no sea bonito hacerlo, pero es un trabajo menos personal. Mm, Aprendí muchas cosas de escritura que me sirvieron para después desarrollar mi poesía, por ejemplo, ¿no? Que es esta cosa de, aunque no sea lo único que es el guión, que es dialogar, ¿no? claro. Y a mí me gusta mucho escribir diálogos. Qué interesante. Escribir diálogos también implica como que tener este interlocutor, ¿no? Y a veces el interlocutor puede ser Sí, tu personaje o puede ser tú mismo, ¿no? Tú mismo sí, desdoblándote como personaje, ¿no? Cuéntanos un poco de este sí. diálogo, de este conversar a través de la escritura. Y- Yo cuando estaba escribiendo con Augusto Cabal nuestro primer guión, que en esa época no había talleres de guión, te estoy hablando de fines de los 80. Acá en el Perú, por lo menos en Lima, no había talleres, había una facultad de comunicación en la Universidad de Lima, pero no se le daba mucha importancia al guión como técnico, como un texto que requiere de ciertas técnicas para escribir, ¿no? Mm, Ahora hay muchos talleres y diplomados y maestrías, se ha incluido mucho, no solamente guión, también de cómo escribir novelas, cómo escribir cuentos, talleres de poesía, ¿no? En esa época aprendíamos, yo creo, un poco por nuestra cuenta, hacíamos como talleres, ¿no?
entre amigos. Por ejemplo, Carmen Ollé, Mario Velatín y yo durante un tiempo, muy jóvenes, nos leíamos nuestras cosas, nos recomendábamos libros, ¿no? Y así también fue lo del guión con Augusto Cavada. Qué Y increíble. en esa época yo escribí paralelamente Entre Mujeres Solas, Ajá, claro. que fue mi poemario y que tiene mucho, mucho diálogo. Hay muchos personajes que hablan, que conversan, ¿no? Claro. Y mujeres solas, además, bueno, se ha comentado muchísimo, ahorita que estuve haciendo mi investigación sobre ti, es interesante cómo se regresa mucho a esta manera de hablar las mujeres para sí mismas, pero hablando de los mismos Mm. hechos, ¿no? Que de alguna Mm. manera nos atraviesan, ¿no? Sí, parece mentira, pero ese poemario se publicó el año 90 y 91, 92. Acá lo tengo. Y es sorprendente cómo hasta ahora gente de todo mayor, gente joven, eh, me dice, me sirvió ese libro o lo leo, me da cólera. Mm, Hay personajes que me dan cólera, mm, pero es lo que no quiero ser, o es como mi mamá, wow, no sé, pero tiene como, establece vínculos con el lector de una manera bien que me sorprende con el paso de los años, ¿no? claro, A pesar del paso de los años, digo, del cambio generacional, claro. de los cambios generacionales. Claro, Sí. sale en 1991 y después después 91, en ¿ves? 95 tienes ahí una reedición entre Mujeres solas y otros poemas, ¿verdad? Ahí Se toma. ha reeditado, Mm, sí, se ha reeditado. Acá, bueno, eh, se publican poemarios en ediciones muy reducidas, ¿no? ujú, 200 ejemplares, 300 ejemplares, muy, desaparecen de librerías. Es difícil acceder a los libros de poesía. claro, claro, ya lo creo, ¿no? Bueno, y ese es un mal que Sí, tenemos que combatir sí. desesperadamente. Cuéntanos un poco, cerrando el tema del guionismo y después ya para pasar a otros temas, de esto que has escrito, especialmente has escrito en cine, has escrito para televisión, cuéntanos un poco sobre Sí. estos retos que es un lenguaje distinto, me imagino, ¿no? No he escrito, nunca he escrito guión, no tengo idea. Entre una pieza para cine, una pieza para televisión, ¿no? Para telenovela, ¿no? Que es otro, es un drama ahí, ¿no? Lo que se está escribiendo. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, tiene, digamos, una técnica, ¿no? Pero siempre dialoga con la escritura, ¿no? Por ejemplo, aprendes a estructurar, ¿no? Cómo vas de comienzo a final el relato, ¿no? Mm, Y yo creo que sirve también para escribir novelas, para escribir cuentos. Yo estoy con muchas ganas de crear un curso en la maestría que se llama Cine para Escritores, mm. porque a veces creo que, eh, escribimos y ponemos cosas muy generales, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, todos estuvieron muy contentos. Entonces yo digo, crea una escena, ¿no? O sea, ¿cómo es eso que estuvieron contentos? ¿Qué pasó? Ujú, Imagínatelo como que lo estuvieras viendo, ¿no? ujú, Quién estaba, por qué contentos. O sea, solo contento es muy general, ¿no? claro, claro, O tristes, no sé. Entonces el cine yo creo que ayuda, como te obliga a visualizar, ¿no? Lo abstracto, claro, a concretizar claro, la palabra que es general, ¿no? claro. La palabra, como tú dices, se sentó en una silla. En el cine, Ujú, esa silla es una silla, no es cualquier silla. Y va a significar, porque no es lo mismo que se siente en una silla cara, que se siente en una silla rota, que se siente o en una silla vieja, mm, ¿no? Puedes agregar en lo verbal algún adjetivo, pero de todas maneras nunca vas a poder eh, a- mostrar, mm, ¿no? Todas las características de la silla, como ocurre en la imagen, ¿no? Entonces el guionista
tiene que estar atento a eso, ¿no? Claro, qué delicia. Me encantaría escuchar esa clase, estar en esa clase. Va a ser Pues fenomenal. la voy a pensar, tengo que crearla. Claro. Eh, Y sí. ahorita pensando en escenas y en crear una escena, estoy pensando en que eres peruana, un país que le tenemos un Ujú. cariño entrañable. El año pasado tuvimos, bueno, ya no, ahora ya es el año antepasado, qué horror, porque ya estamos en el Ah, sí, 2026 y sí. esto fue en el 2024. Estuvimos ahí en el tour Hablemos Escritoras en Perú, pero tú Mm, vienes de Tacna. Cuéntanos, ¿dónde está Tacna sí. en Perú? Justo estoy ahora acá. Ah, con un calor Tacna tremendo, dices, ¿no? hace calor. Tacna está al sur del Perú, en el límite con Chile. Es una ciudad fronteriza. Mm, Así que ustedes tienen mucha experiencia en sí, fronteras. sí, tristemente. Tiene una historia, Tacna, que es poco conocida, inclusive dentro del Perú, pero muy importante en la ciudad, que es que hay un trauma, digamos, un hecho que ocurrió en el siglo XIX a finales, que es la Guerra del Pacífico, Ujú, que Perú dejó al Perú devastado. Y una de las ciudades más afectada fue Tacna, porque Tacna, como Perú perdió, Tacna quedó como en préstamo en la firma del Tratado de Paz por un tiempo en poder de Chile. ujú, Entonces, eso iba a ser 10 años, pero por esas negociaciones o disputas entre los gobiernos, como ocurre que al final la gente es la que paga las consecuencias, ¿no? Los ciudadanos, sí. quedó bajo el poder de Chile durante 50 ¡Qué años. barbaridad! Y sí, sí, y esos 50 años han sido estudiados de una manera muy simplista, digo yo, ¿no? Entonces ahora hay como una renovación de esos estudios. Es un interés que yo ah, no tenía, la verdad, hace unos años, pero tú sabes cómo los intereses también van cambiando, ¿no? Hace unos años estaba metida en el guionismo. Mm, Después empecé con la investigación y estoy trabajando ahora mucho en analizar los discursos en esos años, cómo fueron esos 50 años, me interesa mucho. ujú, Cómo vivió la gente, ¿no? En medio de esa disputa nacionalista de los estados. ujú. Eh, en eso estoy ahora. Qué interesante. Y vas a sacar muchísimas Sí. historias, Anu. Ya saqué un primer librito Ujú, que es una especie de novela histórica, una mezcla de memoria eh, entre un padre que tiene que ver mucho con mi familia, ¿no? Porque mm, mis abuelos migraron de Italia a Tacna, ujú. que en esa época era Chile, porque ellos migraron en el año 14. Wow, Entonces, he estado tratando de reconstruir un poco lo poco que contaban ellos, ¿no? claro. Mi abuela. Tacna en el tiempo eh, de Chile, un relato sobre la sí, así se ocupación. llama. Ujú, Ajá, sí, sí, qué sí. bien. Y además está publicado con el fondo editorial del PUC, que me parece Es muy así. bueno. Es un librito Ujú, pequeñito que yo quisiera, no sé, siento como que es algo importante que he escrito sí, para comunicarme con las personas de mi ciudad, ¿no? claro, Para compartir ese pasado, ¿no? claro. Y complejizarlo, más allá de las rivalidades y del resentimiento que hay, ¿no? Eso por haber perdido, ¿no? Claro. Y además lo están catalogando como relatos, este libro. Y bueno, obviamente esta línea de las categorías y de las etiquetas es tan Sí, complicado si es una crónica, si es un sí, ensayo, ¿no? Si es sí, una memoir, una sí. memoria, He ¿no? roto todos Sí, me encanta hacer eso. eso es buenísimo. Platícame ahora que Sí, estoy viendo este libro, junto tengo anotado, no podemos explicar por qué lloramos. Qué título tan, ay, tan contundente, ¿no? sí, es verdad. Es el título
Es, es un conjunto de relatos que se ha publicado el año pasado, el 2025. Mm, Se iba a llamar, yo quería que se llamara Atado de Nervios, porque es el título de mi primer libro de cuentos, mm, que salió el año 2000. mm, Y yo quería, había 8 cuentos nuevos, mm, y quería juntarlos como que fuera Atado de Nervios 2. sí. Estaba pretendiendo, así como Julio Ramón Ribeiro, que todos sus cuentos los agrupó en La palabra del mudo, que Ujú, no es un título muy, mm, une muy bien a todos los cuentos, ¿no? Y yo pienso que Atado de Nervios debería ser el título de todos los cuentos los cuentos, que yo reúna en una edición, ¿no? sí. Pero me convencieron en la editorial que eran muy pocos los nuevos como para hacer Atado de Nervios 2. Y había un cuento en el conjunto tenía ese título, No podemos explicar por qué lloramos. Y bueno, me pareció que sí, porque lo otro era esperar a escribir más cuentos. Y, y a mí no me gusta escribir por cumplir, eh, o sea, por un mandato ajeno, ¿no? O sea, yo escribo, yo no vivo de lo que escribo, Sí, tengo otro trabajo, entonces, ¿para qué voy a estar, digamos, a obligarme, ¿no? A forzar? Yo escribo de una manera cuando necesito. No soy nada profesional en eso, ¿no? me encanta porque entonces viene de tu emoción. De lo que, sí, y voy armando, ¿no? O sea, una vez que me voy dando cuenta que hay algo en común entre lo que voy escribiendo y entonces construyo ya un libro para publicar, ¿no? Pero no es al revés, no es, ya tengo que escribir más cuentos para completar el volumen, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, fíjense nada más en esta conversación que estamos teniendo, cómo vamos transitando entre la poesía, bueno, todavía no llegamos bien a la poesía, pero la narrativa, el Sí. ensayo y el cine. Y déjame nada más leer estos títulos de películas en las que has intervenido para los que nos siguen y les interesa el cine. La boca del lobo, Caídos del cielo, No se lo digas a nadie, Pantaleón y las visitadoras, wow. Tinta roja, ojos que no ven, mariposa negra. Y, No, yo después de Mariposa Negra ya no volví a escribir hasta hace 3 años que hice algo que nunca antes había hecho, que es escribir un guión que se me ocurrió a mí, ajá, porque yo siempre he tenido la consigna de escribir guiones solicitados por un productor o director, porque yo no tengo vocación de productora ni de directora. Entonces, si escribes un guión y no tienes esa vocación, tu guión se queda en el cajón claro. o en el archivo. Pero hace 3 años me dieron ganas de escribir un guión que tiene que ver con el tema de Tacna, se llama El Regreso, que es una mujer que después de muchos años regresa a su ciudad para vender la casa de sus padres. Mm, sí. Y ese guión se lo di a mi hija, que es cineasta, Ujú. y a ella le gustó y lo empezó a mover, ya lo que yo no sé hacer o no me gusta hacer. Y bueno, ha ganado un Ibermedia, ha ganado DAFO, que son unos fondos que da acá el Ministerio de Cultura, y le falta todavía ganar algún otro fondo. Tú sabes cómo es, hacer cine es muy, muy caro, Claro, ¿no? claro, claro. Te demoras, calculan que para un proyecto, entre que empiezas con el guión hasta que salga la película, unos 8 años más o Qué menos. barbaridad. Sí, o esperemos que antes. Bueno, pues vamos a empezar con lo que son los otros géneros y algo que es inevitable ver en tu obra es esta escritura del yo, ¿no? Y tenemos, bueno, muchas otras escritoras críticas, pienso ahorita, por ejemplo, en Lorena Amaro, que es una crítica
que ha hecho muchísimo, muchísimo trabajo sobre escritura de yo. Y cuando tú escribes sobre el yo, estás también retomando, pues desde otros aspectos del yo, que es la memoria, ¿no? La corporalidad, el cuerpo, Sí. el deseo, ¿no? Y además en una época en la que ustedes como escritoras peruanas estaban siendo muy de vanguardia, ¿no? Tomando temas que eran complicados, ¿no? Estoy pensando en Mariela Dreyfus, en muchas más. Y bueno, yo siempre digo que, que Carmen Ollé es una Sí, fundadora, claro. ¿no? Es una pionera, porque Carmen hizo que esos temas fueran, eh, se Sí. naturalizaran, a pesar de, o sea, hubo una crítica muy, no sé si decir agresiva, pero muy como distante, muy cuestionadora, o que vio el tema como que le puso inmediatamente la etiqueta de escritura erótica, poemas eróticos, y no eran eróticos. No tengo nada contra la poesía erótica, No, pero era otra cosa lo que estaba haciendo Carmen, ¿no? Ella fundó otro tipo de escritura, de reflexión muy arriesgada y que le costó ser sí, reconocida, ¿no? sí. En muchos sectores. Entonces, inmediatamente hubo una gran, se establecieron vínculos muy bonitos y duraderos con Mariela, con Rocío Silva Ajá, claro, Santisteban, claro. ¿no? Patricia Alba, en fin, y que siempre, bueno, en esos años había muchos recitales y se fue como imponiendo, ¿no? Sí, Rosela y Sí, Paolo, por ejemplo, claro. que eran, Rosela decía, nosotros somos como nos tratan como la selección de vóley femenino. No era, se hacían recitales, eran, no sé, generación del 50, generación del 60, generación del 70 y Ay, mujeres. sí, qué horror, no puedo creerlo. No, no, Sí. no. Y todo el tiempo era la pregunta, ¿existe una escritura Sí, femenina? sí. ¿Existe? ¿No? Ese tema así que era ya cansado, ¿no? La verdad. Yo te tengo que contar que ahorita me pidieron de una revista una opinión acerca de lo que estaba pasando en México con esta donación de libros que hizo el gobierno para difundir la literatura en donde las mujeres estaban completamente Ujú. invisibilizadas, ¿no? Ya sabes, Sí. mandaron, no recuerdo ahorita el número de cientos de libros y 7 eran de mujeres, Ah, ¿no? De escritoras. Y el título esto fue una cuestión grabada y el título le pusieron un título que yo no puse, en donde habla la literatura femenina más fuerte que nunca. mm, Y, ¿sabes tú? Yo jamás utilizo el término literatura femenina porque sí, precisamente tratando de evitar esta etiqueta, ¿no? En donde segrega nada más ya desde el hecho de ponerle femenino. sí. Y bueno, pues ya se quedó ese título que yo no dije. Gracias por la difusión, fue maravilloso, pero definitivamente sí estamos luchando Y por la eso. pregunta, ¿no? O Fíjate, sea, permanentemente, y que hace que se deje de ver otros temas, ¿no? Eh, claro, reduccionista Reduccionista, totalmente, exactamente, ¿no? sí. O que Claro, trata de claro, homogenizar, ¿no? Ahora, es claro. verdad que si no había una pelea, y llamémosla así, para visibilizarse, no nos iban a hacer caso, ¿no? Eso es Claro. cierto. Ahora, pero han pasado muchos años, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Pues quienes nos están escuchando, es un gusto de verdad estar platicando el día de hoy con una gran, pero gran voz de la literatura, Giovanna Polarolo. Y bueno, de los nombres que has mencionado, Giovanna, los invitamos a que escuchen. Tenemos a Mariela Dreyfus en el episodio 353. Tenemos a una entrevista bellísima con Rocío Silva Santi Santibáñez, Esteban. en Santi Esteban, Mm. perdón, en el 550 tenemos a Rosela Di Paolo, en el 570 y bueno, a Carmen Ollé, que ya la mencionamos. Y hay otras peruanas, en serio, la página de algunas escritoras ha crecido muchísimo gracias a la generosidad de ustedes que nos van compartiendo todo esto. Y quisiera yo que nos hablaras precisamente de cómo ves tú ahora la literatura peruana, porque también están estas voces jóvenes que están empujando Y muchísimo, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que cada vez hay más, no conozco tanto, pero no sé, por ejemplo, la generación de Victoria Guerrero, que es muy, Sí, muy activa, ¿no? Y muy militante sí. también. Y gente joven que conozco de la universidad, que estudian literatura o que están en la maestría, porque yo también tengo, este es el último año en que voy a estar a cargo de la dirección de la maestría en escritura creativa de la Católica. Wow. Y hemos tenido varios estudiantes que se han graduado con poemarios y son chicas jóvenes muy buenas, también hombres. Hay o sea, uno piensa que no hay interés, pero bueno, como siempre, ¿no? La poesía es como no es de multitudes, o como, ¿quién decía que era Sí, una inmensa, las pequeñas multitudes? No me acuerdo cómo era la expresión, pero siempre hay lectores de poesía, sí, siempre. claro. Y, ¿Y qué es para ti? ¿Qué es para ti entrar también en ese ámbito de la y- poesía? De y alguna manera es otro lenguaje para ti, te aporta otras yo cosas. soy bien heterodoxa con los géneros. No sé, mm, tengo, o sea, por mi intuición, no puedo racionalizarlo tanto, pero mi intuición me lleva a saber que lo que empiezo a escribir va a tener como una estructura, digamos, de poesía o que se va a convertir o va a ir más para un relato, pero creo que se cruzan, creo que para mí finalmente la separación sería, ay, ni siquiera eso, si es verso, ¿no? Porque yo hace poco, el año, no sé, por el 2023, publiqué un libro Mm, que algunos lo han llamado microrelatos, pero tan micro no son, que se mm. llama, que le puse de título Matusalén. Sí, Y yo no sé qué es, no sé si, o sea, son textos en prosa, pero yo no sé, o ajá, sea, son como pequeñas historias, pero siempre en mi poesía yo he contado pequeñas historias, eh, pero que tienen como otra, no la dimensión de una historia con principio, desarrollo y final, ¿no? ujú, Son como que de ahí sacas algo que no está dicho, ¿no? A partir de una historia que puede parecer trivial. ujú. Claro que sí. Qué belleza, estoy viendo ahorita acá la portada, qué hermosura. Y el tema, además, eso es otra cosa, hablar de las maternidades, hablar de la madurez, de la vejez, Sí. eh, temas que han sido, pues obviamente muy explorados por otras escritoras, pero que siempre regresan a nosotros, ¿no? O sea, la amistad entre mujeres, qué maravilloso libro, esto hay que leerlo. Y bueno, les digo, está disponible, así que no hay pretexto para no leerlo, lo pueden conseguir, Ay, ¿no? gracias. De maravilla. No, al contrario. Cuéntanos un poco también de este libro sobre, cuando que escribes, cuando escribo yo hablo de mí, narrativas del yo en Hispanoamérica. Cuéntanos un poco de este libro que se publica con la Universidad Ah, Ricardo sí, ese es Palma. con otras dos colegas de Canadá, de la Universidad de Halifax, Ujú, editamos porque hicimos organizamos un congreso antes de la pandemia. Fue presencial y ese era el tema, narrativas del yo. mm, Fue como el 2000, hicimos dos en realidad. Uno fue el 2018, sí, 19. El 2019, el otro fue como el 2015. Y se estaba sí. hablando mucho en esa época de la autoficción, narrativas del yo, ¿no? Había como confusión. Y bueno, después vino la pandemia, organizamos uno más, ya virtual, y decidimos reunirlos hicimos una selección, preguntamos a los
que habían participado con sus ponencias y se armó este libro que salió el año pasado. Es más, es académico, ¿no? Sí, Y son investigaciones interesantísimas porque hay de poesía, de teatro y cine también. El documental mm, en México, en Argentina, tiene muchos, hay muchas películas en las que sobre, son mujeres, sobre las directoras son personajes también, narran y participan en su documental contando su historia, ¿no? qué Hay increíble. cosas súper interesantes. Ya lo creo, qué maravilla. Bueno, pues estamos llegando al final de esta conversación y ahora tenemos una sección muy linda que se llama Tres preguntas breves con tres respuestas breves. Y el reto es explicarlas, contestarlas brevemente. Entonces, ¿te parece si Ah, te las sí, hago sí, las tres sí, preguntas? sí, claro. A ver. A ver, l- la primera es, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Ay, creo que me distraigo, me pongo, de pronto no sé qué sigue y me pongo a ver YouTube, me paro, me siento. Me encanta. Bueno, la que sigue. ¿Cuál es el primero, bueno, cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Ah, algo que no hice caso. Me la dijo un poeta, me dijo, pero esas cosas que escribes hace muchos años, ¿no? Esas cosas que escribes solamente no son interesantes porque tienen que ver con tu familia, con el amor, con cosas que no son, que no, que son muy, muy personales, muy individuales o familiares, pequeño burguesas, y no tienen que ver con la sociedad, con la política. Y yo me quedé asustada, era muy joven, ¿no? Tenía 20 años, 19 años, y pensé que no valía lo que estaba escribiendo, pero no podía hacer otra cosa, o sea, no, o me paralizaba o trataba de imitar lo que hacían los hombres, digamos, ¿no? Lo que se consideraba Ujú, que era importante, ujú. o escribía o sea, seguía mi instinto, ¿no? Y sin pensar que con los años se iba a dar también valor a eso, ¿no? Qué bueno que no le hiciste No le caso. sí. Ese es un consejo que no tenías que seguir. Está maravilloso. Está, mira, ya nos reímos del consejo, pero Sí, en ese en ese momento, momento qué fue fuerte. fuerte, fue como paralizante, ¿no? O sea, me podía haber paralizado, pero yo creo que mi necesidad de escribir ganó, ¿no? Claro, por Sí. supuesto. Y de verdad, bueno, yo veo ahora a las jóvenes que pues viven este momento histórico de la literatura, de las letras, pues desde su actualidad, ¿no? Y no se imagina la cantidad de cosas que a lo largo de las décadas hemos escuchado, ¿no? Cada una de las Sí, generaciones y que previas. parecían normales, ¿no? Sí. Claro, además las normalizamos, increíble, ¿no? Genial. Bueno, pues ya nos extendimos en esa Ya, segunda pregunta. La última es ya voy a esta. ser breve. Dice, no, no, me encantó la respuesta. ¿Piensas en el lector mientras No, escribes? no, porque si pensara creo que no podría escribir. Qué bien, qué interesante. Es fascinante las respuestas a esta Sí. sección. Enseñan tanto y en algún momento va a ser muy útil ver, porque las que responden de manera rotunda no. ¿No? Pero están también Mm, las que responden de manera muy asertiva. Claro, por supuesto que sí mm, pienso, mm. ¿no? Va a ser muy interesante entender cómo viene también esta perspectiva de la mirada de un lado hacia el otro, no nada más del lector hacia la escritora, ¿no? Giovanna, qué placer, qué emoción haberte tenido el día de hoy en Muchas Hablemos gracias, Escritoras. Adriana. Ha Felicidades. sido muy bonito conversar contigo. Y bueno, Al contrario, esperemos que llegue como esto de la botella en el mar, ¿no? sí.
Sí, definitivamente. Y además vamos a estar hablando de tus libros y acercando a los lectores, a los escritores, digo, a los escuchas, a tu obra desde distintos facetas. Ahora entiendo por qué tienen esa amistad Carmen Ollé y tú. Sí, Muchas gracias, Carmen, por abrirme esta puerta a una amiga tuya, que ahora entiendo por qué son estas almas parecidas, tan cercanas. sí, bueno. Un Un abrazo abrazo. enorme desde la fría Austin, Texas, muy fría y nevada Austin, Y yo a un Texas. paso de irme a la playa. Ay, Pues un abrazo. Muchísimas chao, gracias. Adriana. Y saludos a todos los que participan en este blog. Chao. Muchísimas gracias. Bye bye. Chao. Muchas gracias a Giovanna Polarolo por esta bellísima entrevista. Qué linda conversación hemos tenido. Y muchísimas gracias a Carmen Ollé por habernos abierto esta puerta. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. La mesa LAM es por Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmoc. Traductores Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente Mitana Boikova Josefi. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados 2026.